Bienvenidos a un episodio más de Texans. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes aquí en el canal. Ustedes saben que este canal se ha caracterizado por dos cosas en general. Una, la construcción de hormigueros. Y dos, la observación del comportamiento de las hormigas para tratar de aprender, para tratar de mejorar como criadores. El video de hoy se trata de lo segundo, de cómo el observar, o más bien es una mezcla quizás de las dos cosas. Es un poco de observación, pero también un poquito de construcción. Construí un pequeño dispositivo para intentar una adopción, pero siempre pensando en estar muy atentos y muy observadores para evitar una catástrofe a la hora de tratar de adoptar una reina. Tengo una colonia de las cuales ya les había contado. Murió esa colonia, murió la reina en la tormenta de invierno del año pasado. Son unas Camponotus pensilvanicus, una reina que mide más o menos unos 2 centímetros, 2,5, bastante grande. Murió ella y quedó una significativa cantidad de obreras y algo de prole. Entonces quise intentar, en la primavera conseguí otra reina de la misma especie y quise intentar una adopción. Hoy vamos a concentrarnos en eso y vamos a ver cómo la observación y la paciencia son claves a la hora de evitar una catástrofe en un intento de adopción. Sé que hay muchos sistemas o métodos que otros creadores han utilizado. Yo simplemente intenté este, es mi primera y hasta ahora única adopción. No me había pasado antes, o si me ha pasado, de hecho se me han muerto otras reinas, no había conseguido reinas de la misma especie para intentarlo. Espero que me acompañen en los clips. Luego de los clips analizaremos o sacaremos algunas conclusiones y conversaremos otro ratico. Bienvenidos una vez más, gracias por el apoyo, por el cariño, por los comentarios, gracias por seguirnos en Instagram, en Facebook o en el Telegram. Pueden comunicarse conmigo cualquier duda o cualquier idea que me quieran aportar con relación al tema. Les repito, esta solo es una propuesta, como siempre he dicho, no tengo la verdad revelada, solamente comparto con ustedes mis experiencias y los invito a compartir o a que me acompañen en esta. Démosle paso a los clips. Bueno, como toda historia, esta también tiene un inicio. Esta colonia la empecé a criar hace más o menos 2 años. Fue bastante lenta, ha sido una reina muy lenta, o fue una reina muy lenta, pero me dio unas tomas muy hermosas en el tubo. En muchas ocasiones la vi haciendo trofalaxis con sus obreras, y por ser una especie tan grande, tanto de reina como de obreras grandes, es una de las Camponotus más grandes que hay aquí en Norteamérica, me permitía tomas muy hermosas. Andando el tiempo les hice un hormiguero mediano. Allí siguieron avanzando con la misma lentitud de siempre, pero se evidenciaban progresos en ese hormiguero de Ayton. Aquí ya la vemos quizás año y medio, casi 2 años después. Les repito, muy lenta, tal vez por lo grande, aunque ahora tengo otras reinas de esta misma especie que han sido un poco más rápidas de lo que fue ella. No sé si será que hay diferentes grados de fecundación, quizás algunas son más fértiles, en fin. Pero andando el tiempo la reina murió, entonces empecé a planear cómo sacarlas de ese hormiguero. Hice este pequeño tubito, lo preparé con un espacio pequeño de entrada para que les transmitiera más seguridad, esos 2 topecitos atrás para que no se rodara, y una camita de corcho que ahora ya he aprendido con el paso del tiempo que les fascina a las Camponotus. Y agarré un pedazo de celofán o de plástico rojo, le di varias vueltas para que quedara bastante rojo, y preparé ese tubo para dejarlo en el área de forrajeo y procurar que ellas solas se salieran del hormiguero, o sea, hacer una mudanza invertida. Aquí ya vemos ellas y el cadáver de la reina. Aquí ya habían pasado 3 meses y ellas seguían con el cadáver, lo seguían moviendo, trataban como de atenderla, como de acicalarla, y esa fue la forma como coloqué el tubo. Al cabo de unos 2 o 3 días de dejar el hormiguero destapado, o sea que le diera luz al hormiguero, ya habían pasado toda la prole, se habían pasado ellas, y lo que está ahí a la entrada estaban 3 hormigas tratando de sacar el cadáver de la reina. Seguían aferradas después de 4 meses a su reina, de cierta manera como cargando un féretro. Y justamente aproveché ese momento
para quitarles el cadáver de la reina, porque me preocupaba que más adelante eso pudiera afectar la futura adopción. Y entonces preparé este pequeño, digámoslo, hormiguero o dispositivo o cámara, al cual le hice un corte en la mitad. Más adelante vamos a ver para qué. Con un serruchito muy fino hice ese corte. Y dos tapas también sueltas. Noten que ahí iba a entrar esa mallita para generar un espacio en donde pudieran toquetearse, intercambiar feromonas, pero que no hubiese la posibilidad de que se atacaran desde el comienzo. Entonces la idea era colocar al lado y lado las dos partes, la colonia vieja a un lado con acceso al forrajeo y la reina en el lado cerrado. Preparé todo, quería que la colonia entrara por el área de forrajeo, mientras que la reina entrara directamente a su cámara. Hacer algo parecido que hice con el hormiguero progresivo, cuando tomé una reina que estaba en un tubo, igual que con esta. La diferencia es que esta reina ya tenía bastantes capullos y bastantes huevos. Puse un poquito de humedad para que hubiese humedad por evaporación, y lo que hice fue colocar el tubo así y dejar que cayera su contenido, incluyendo la reina, los capullos. Y una vez pasara eso, la ventaja de que las tapas son con imanes, simplemente pondría la tapa del acrílico así como lo acabo de hacer. Dentro del tubo quedaron algunos huevecillos y un capullo. Entonces, con un pequeño hisopo o copito, los puse en el borde del acrílico, noten ustedes, para luego simplemente correr un poquito el acrílico y dejarlos caer tan pronto ella me diera la oportunidad. Ahí fue el momento. Listo. Ya revisé el hisopo, que no quedaran huevecillos en él, y ya estaba la reina en su lugar, con su separación de malla también, para que, lo repito, para que pudiera haber una cierta interacción, pero interacción segura entre la colonia y la reina. Ahora, toda la mini colonia que estaba dentro del tubo, simplemente sería cuestión de ponerlas en el forrajeo y esperar a que ellas pasaran. En efecto, después de unas 3-4 horas ya empezaron a entrar al hormiguero, o a esa cámara que había preparado para ellas. Y así podría yo seguir alimentando a lo que ya era una colonia, y la reina, que todavía estaba en su modo, bueno, es una reina claustral, no necesitaba aún alimentarse, estaría allí. Al cabo de una semana más o menos ya empezaron a nacer, nació su primera obrerita, y yo seguía dejando la malla hasta este día. Después de como una semana abrí un poquitico, noten ustedes, ese era el margen. Entonces abrí un poco y empecé a ver cómo interactuaban. La reina como agachadita, tratando de con las antenas toquetear a las obreras, y las obreras muy temerosas. Siempre noté que el temor era de las obreras que ya estaban establecidas como colonia. Vamos a llamarlas obreras huérfanas. Todas esas huérfanitas siempre estaban muy temerosas. De hecho, no se acercaban por la parte de abajo, sino caminando sobre la tapa del acrílico, tratando de evitar estar cerca. Eventualmente se toqueteaban con las antenas y las obreras huían. Y así pasó muchas veces. Habían pasado 3-4 semanas más. Yo tuve mucha paciencia, no quise adelantarme, apresurarme, y trataba de eventualmente ir abriendo un poquito más la malla. Para este punto ya la malla tenía el suficiente espacio como para que cupiese o entrara una obrera de la colonia de huerfanitas. Y bien, aquí quiero hacer énfasis nuevamente en la paciencia. Me tomé el suficiente tiempo. Una semana con la malla cerrada y 3 semanas abriendo poquito a poco el espacio de la malla. Había interacciones, pero eso para mí todavía no era garantía de seguridad. Aunque interactuaban, se toqueteaban con las antenas, quería un indicio mayor, y aquí lo encontré. Encontré un cadáver de una huérfana que trató de entrar a la cámara de la reina
y ella la mató. Y luego encontré otro indicio. A la semana siguiente encontré este tapón que trataron ellas de crear con restos del algodón del bebedero para aislarse o cerrar el espacio de la malla. Y había un cadáver más de la obrera. Así que la paciencia me permitió y la observación me permitió ver el indicio del algodón colocado allí como compuerta, 2 cadáveres, y era el momento de pensarlo muy bien. Llegado a este punto, tenía que tomar una decisión. Me arriesgaba, las juntaba, muy posiblemente iba a haber una masacre, o me retiraba. Pues bien, quiero, antes de contarles el resultado, decirles o recordarles algo que siempre he hecho. Ustedes recuerdan que hace algún tiempo hice un video mostrándoles una gran cantidad de hormigueros que intenté hacer o que hice y que no funcionaron, que fallaron. Durante las pruebas y los tests fueron un fracaso y por ende no hice video al respecto. Y es que trato de nunca mostrarles algo que no va a funcionar. Yo lo que les muestro en el canal es porque funciona. No quiero a costo de un like, de un comentario, vender una idea falsa de las cosas. No me interesa. Si fracaso en algo o si no me funciona, lo comparto con ustedes. Aprendemos juntos. De los errores de todos aprendemos todos y de los éxitos también. Entonces de cierta manera, se fracasó en el intento de adopción, no funcionó, pero aprendí mucho. Aprendí de la observación, aprendí a ser prudente a la hora de hacer una adopción. Aprendí que tengo que quizás investigar más, aprender más, y que también todo tiene límites. Pueda que a veces no funcione. Como lo mismo que pudiera pasar con un hormiguero, pueda que a veces no funcione cierto hormiguero. Y no pasa nada. Me gusta ser lo más transparente posible con ustedes. Y vamos a ver entonces qué hice con esas 2 colonias, que eso también es importante. Entonces la decisión fue cancelar la adopción. Cerré la compuerta. Ahora tenía que concentrarme en sacar adelante no solo esta reina, sino seguir cuidando de esta colonia, porque... Y aquí entramos a un punto que es, bueno, 2 cosas. Lo primero, habían pasado 6 o 7 meses desde que perdieron a su reina y yo sigo observando algunos huevos muy pequeños. No puedo asegurar ni descartar nada, pero eso me genera mucha curiosidad. Seguiré cuidándolas, observándolas, primero porque quiero saber si hay una telitoquia, una posible telitoquia. No lo afirmo, pero noten que ahí al fondo hay huevecillos que para llevar 6 meses como que no cuadra. Pero, en fin, no quiero especular. Lo cierto es que soy un criador de hormigas, no un criador de reinas. Entonces, aunque una colonia pierda su reina, seguiré cuidándola lo mejor que pueda. Porque uno pudiera como decepcionarse cuando no está la reina, y entonces ya qué hago con estas hormigas, las libero. Es una decisión personal, no, yo no voy a satanizar a nadie porque haga una cosa u otra, pero hablo por mí. Yo soy Ant Keeper, no Queen Keeper, entonces las seguiré cuidando y seguiré aprendiendo de ellas. Aquí ya están ellas solas. Ese era el espacio donde estaba la reina. Tuve un pequeño derrame de agua ahí, y aquí está la reina nueva. La pasé a un tubo tipo bambú. Era lo que tenía a la mano, no tenía un hormiguero de madera. Me hubiera gustado uno de madera, pero pues ya quería darle fin a este intento de adopción y dejarlas en un lugar donde ya estuviera más tranquila, no tuviera estrés. Por allí inyecto el agua, no le puse manguera, en fin. Gracias por acompañarme en este video. Es un video donde hemos aprendido de la importancia de la observación y de la paciencia. Les dejo aquí un par de listas de reproducción, una sobre crianza de especies arborícolas y otra sobre tips de alimentación, que espero puedan disfrutar estas listas. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. ¡Chao!